te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy tenemos una entrevista interesantísima con la psicóloga y antropóloga Ana Cristina Vargas desde Turín. Es psicóloga de la Universidad de Turín en Italia y nos va a comentar sobre su experiencia y cómo mantener la salud mental en estos tiempos. Bienvenido. Te saludamos, Ana Cristina, con mucho cariño. Quiero decirle a la audiencia que Ana Cristina, además de una excelente profesional, es mi hermana. Bienvenida y cuéntanos, Ani, ¿cómo estás y cómo está tu familia ahora en esta cuarentena en Turín? Bueno, hola a todos. Afortunadamente en este momento mi familia está toda bien. Yo vivo acá en Italia con mi esposo, mis dos hijos. Vivimos en una ciudad en el norte de Italia que se llama Turín y que desafortunadamente ha sido una de las más afectadas por la epidemia de COVID-19. Llevamos ya 18 días en cuarentena. Inicialmente las medidas eran un poco más elásticas. En este momento las medidas son muy restrictivas, prácticamente no se puede salir de la casa por ningún motivo, excepto para abastecerse de comida y todo el comercio está cerrado, excepto precisamente supermercados y otras actividades esenciales para la sobrevivencia y obviamente pues hospitales y centros de salud siguen trabajando. Entonces, bueno, en este momento ya empezamos a sentir los efectos de la cuarentena y estamos tratando de hacer lo mejor posible para sobrellevar este momento de dificultad todos juntos. Bueno, Ana, me encanta que tu familia esté bien y bueno, y que todos estén pasando lo mejor posible por este momento. Cuéntanos cómo puede afectar una situación como la actual a la salud mental de una persona y a una familia. Bueno, creo que es un tema muy importante el tema de los efectos psicológicos de la cuarentena. En primer lugar, porque estamos todos experimentando una situación nueva, una situación que no habíamos tenido que vivir en el pasado. Entonces, esto de por sí crea una situación de incertidumbre, de angustia, de preocupación. Y no es solo la preocupación por la enfermedad, es también la preocupación por la parte económica, la preocupación por cómo va a ser el futuro, qué va a pasar con las personas queridas, qué va a pasar dentro de unos meses con mi trabajo, bueno, qué va a pasar con el mundo inclusive, ¿no? Entonces es un tema, dijéramos, complejo y también es complejo desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, porque las personas se encuentran en este momento, todos nosotros estamos obligados a mantener una relación constante y muy estrecha con las personas con que estamos compartiendo el momento de la cuarentena. Entonces, tensiones, conflictos que a veces se presentan normalmente en nuestra vida familiar, en este momento pueden agudizarse y pueden crear situaciones difíciles de manejar en la cotidianidad. Yo pienso que hay básicamente tres emociones que vale la pena, dijéramos, aprender a reconocer y aprender a elaborar para que no vayan empeorando con el pasar de los días, porque un poco el problema es que no sabemos cuánto van a durar estas medidas, esperamos que no sea mucho, pero tenemos que estar preparados para que esta situación, en el caso de que se prolongue, no se transforme en un problema grave para nuestra salud mental. Entonces, la primera emoción es la rabia. La rabia es una emoción que a veces se presenta en forma explícita, estar enojados, alzar la voz, bueno, todos los síntomas que reconocemos como síntomas de rabia y reconocemos como síntomas de rabia, pero a veces se presenta en otras formas más sutiles. Por ejemplo, el no tener paciencia con las cosas, ¿no? El perder la paciencia con pequeñas cosas que de pronto en la vida normal, cotidiana, no nos molestan, pero que en este periodo en cambio se convierten en obstáculos y en cosas que verdaderamente nos sacan de quicio. Otro aspecto, por ejemplo, de la rabia, buscar un culpable, ¿no? Cuando empezamos desesperadamente a buscar a quién echarle la culpa de lo que estamos pasando, ahí también estamos efectivamente mostrando que dentro de nosotros lo que hay en general es rabia. Entonces es importante reconocer esa rabia porque de lo contrario eso puede desencadenar en formas de agresividad, puede desencadenar en situaciones de conflicto dentro de la familia y puede inclusive desencadenar en formas de violencia y de agresión verbal o física. Entonces es muy importante reconocer la rabia y tratar de buscar válvulas para que esa rabia pueda salir, ¿no? Formas para descargar esa rabia que sean constructivas y no destructivas. La segunda emoción
que es importante reconocer y elaborar y tratar de controlar, de manejar, es la ansiedad. En este momento es normal una cierta dosis de ansiedad porque es una situación que genera preocupación, que genera temor. Es normal que todos nos sintamos preocupados, quién más, quién menos, quién en una forma, quién en la otra. ¿Cuándo empieza a convertirse en un problema la ansiedad? Bueno, la ansiedad se convierte en un problema cuando, por ejemplo, el tema del COVID, del virus, de la pandemia, se convierte en mi único pensamiento, o el problema económico, o un problema relacionado con la situación que estoy viviendo, se convierte en lo único que está en mi cabeza. Entonces, desde por la mañana hasta por la noche, obsesivamente ese pensamiento está ahí dándole vueltas a uno en la cabeza e impide que se puedan hacer otras cosas o tener otros pensamientos positivos, constructivos, que puedan ayudarnos a superar mejor este momento. Otra señal de ansiedad, por ejemplo, es la obsesión por estar informados, que a veces nos lleva a buscar noticias e informaciones que no son válidos, que no son verificados, y entonces eso paradójicamente crea un círculo vicioso que aumenta nuestro estado de ansia. Y hay otro aspecto importante de la ansiedad: la preocupación, sobre todo las personas que tienden un poco a ser ya de por sí ansiosas con su salud. A veces la ansiedad misma puede llevarnos a sentirnos enfermos, aunque no lo estemos, ¿no? A despertarnos por la mañana con dolores o pensando que hoy sí me voy a enfermar y entonces me empiezo ya a sentir enfermo antes de tener síntomas. Bueno, esa también es una expresión de ansiedad, y en esos casos es importante volver a conectarse con las sensaciones del cuerpo para que no sea la ansiedad a dominar, sino poder escuchar lo que el cuerpo nos dice y el bienestar que el cuerpo mismo nos puede transmitir. La tercera emoción que es muy importante observar, reconocer y tener bajo control es la depresión. Estar tristes, tener momentos de tristeza es normal. No es depresión, es una experiencia humana, es necesario si se quiere, porque por lo menos acá en Italia estamos en una fase de la epidemia muy grave en donde muchas familias han vivido eventos dolorosos. Entonces darle espacio a la tristeza es necesario y es importante, pero no es caer en la depresión. La depresión, por ejemplo, ¿cuáles son como las señales que me deben preocupar? Las señales que preocupan es, por ejemplo, cuando no tengo fuerzas de levantarme de la cama y entonces paso acostado en pijama 2, 3 días. O cuando no logro tener un espacio mental para volver a pensar en el futuro, en los proyectos, cuando la esperanza se apaga. Esa luz que nos acompaña siempre, que es la idea de que las cosas pueden mejorar y que va a haber un espacio para que esto se mejore. Cuando esa luz se apaga, entonces ahí es donde empieza el tema de la depresión. Y es importante reconocer también cuando hay algunas señales que nos indican que nosotros o alguien de la familia está en una situación de este tipo. Es importante buscar ayuda. Bueno, Ana Cristina, teniendo en cuenta eso que nos has contado, ¿qué sugerencias tienes prácticas para las personas que están viviendo este proceso y cómo pueden mantener su salud mental? Bueno, esta pregunta me parece muy importante y me gusta mucho porque es un tema sobre el cual estamos reflexionando como psicólogos y estamos reflexionando también acá dentro de nuestro trabajo cotidiano, porque primero que todo es importante saber que en estas circunstancias hay muchas cosas que no podemos modificar. Hay circunstancias que no podemos cambiar, que están más allá de nuestra voluntad individual, y entonces desafortunadamente ese es el contexto en que nos encontramos. Pero si nosotros nos focalizamos solamente en esas cosas que no podemos modificar, entonces el malestar psicológico, el sufrimiento psicológico sería inmanejable. Entonces la idea es ver las cosas desde otra perspectiva, tratar de pensar que hay también muchas cosas que sí están en nuestras manos, que sí podemos modificar, que sí podemos cambiar y sobre las cuales sí tenemos un control. Y es sobre esas cosas, sobre esos aspectos sobre los cuales podemos trabajar para mantener nuestro bienestar psicológico y para cultivar nuestra salud mental en este periodo de crisis y de dificultad, que puede que en el futuro incluso sea un momento que nos ayude a cambiar positivamente, a evolucionar y a crecer. Entonces, 3 ideas. La primera idea es
recordar que hay una conexión muy profunda entre el bienestar físico y el bienestar mental. Hay una conexión entre el cuerpo y la mente. Y el hecho de estar en la casa no quiere decir que esa conexión se interrumpa. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que ocuparnos de nuestro cuerpo, tratar de pensar en nuestro bienestar físico, porque eso nos va a ayudar a estar bien también mentalmente, también desde el punto de vista de las emociones y de las sensaciones que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir cuidarse físicamente, mantener nuestra rutina diaria, mantener un orden en los días, no dejar que los días se nos conviertan en un caos, sino así como teníamos un orden antes de la cuarentena, pues vamos a darle también una rutina a nuestro día en la cuarentena, una rutina que nos ayude a organizar el arco del día. Esto, por ejemplo, es muy importante con los niños, porque sin la escuela, sin el colegio, los niños no tienen un orden para la cotidianidad y eso hace que sea mucho más difícil sobrellevar el día a día. Otro aspecto muy importante es la actividad física. Estamos en la casa, pero eso no quiere decir que debamos estar quietos, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente pienso que sería muy positivo poder dedicarle una hora diaria a una actividad física que nos gusta, o variando, ¿no? Experimentar actividades físicas nuevas, yoga si no lo hemos hecho nunca, o si nos gusta bailar, ¿por qué no bailar con un video de Zumba, de YouTube? Los recursos son muchos y en estas actividades yo pienso que es importante involucrar también los niños y las personas mayores que tenemos en la casa. Cada uno a medida de sus posibilidades, pero mantener una actividad física constante todos los días, algo que nos guste y nos motiva, es algo que nos va a hacer bien también a nivel mental. Tercer aspecto, el espacio en que estamos, ¿no? Mantener el espacio ordenado, libre, lo más libre posible de objetos, que no esté, dijéramos, cargado de cosas, también nos va a ayudar a darle orden a este momento. Entonces, no descuidarse con eso es un modo también para mantener un bienestar personal y un bienestar mental, ¿no? Entonces, creo que este es el primer aspecto, la mente junto con el cuerpo. El segundo aspecto, que para mí es importantísimo, es la idea de desarrollar la creatividad. Creatividad no suena mucho a arte y eso, bueno, a quien le guste el arte, la creatividad se expresa también así, a través de manifestaciones artísticas. Es el momento en que vamos a sacarle un momento para dibujar, para cantar, para hacer música. Pero no todos somos artistas. Entonces, lo que hay que buscar es la creatividad en lo cotidiano. La creatividad en lo cotidiano, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir, por ejemplo, intentar preparar una receta que nunca he preparado porque era difícil. Bueno, ahora podemos hacerlo, incluido un cierto nivel de experimentación en la cocina, manteniendo obviamente una alimentación balanceada y todo, pero de pronto podemos tratar de hacer esa torta que nunca hemos hecho. Así nos salga mal, no importa, tenemos tiempo. Eso es lo que tenemos en este momento para hacer 2 o 3 ensayos. Otro aspecto, actividades manuales, artesanales, de pronto cosas que nunca hemos aprendido y este puede ser el momento para aprender algo nuevo. Eso nos va a servir también como forma para motivar. Porque hacer actividades placenteras que nos motiven, en las cuales podemos focalizar la atención, es muy importante para no dejarse dominar precisamente por emociones negativas como la ansiedad, la rabia y la desesperación. Por ejemplo, otro aspecto muy importante de la creatividad es la lectura, es el cine, es recurrir a todas estas grandes posibilidades que hoy nos ofrece la red, ¿no? Visitar museos virtualmente, leer un libro que nunca hemos leído, leérselo a los niños, ¿no? Ayudarles a ellos también a descubrir que se puede viajar con la imaginación, se puede viajar con la fantasía, aunque estemos sentados en nuestra casa. Y último aspecto es precisamente ese, ¿no? La posibilidad que todos tenemos de usar nuestro mundo interior, nuestra imaginación,
para entrar en contacto con dimensiones que no hemos explorado de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, la meditación puede ser un buen momento dedicarle unos minutos a la meditación, o si a uno no le gusta la meditación, otras estrategias que cada uno puede ir desarrollando para lograr contactar esas dimensiones que están dentro de nosotros y que son muy importantes. Acá les cuento una anécdota. Mi hijo, el menor, que tiene 5 años, estaba teniendo muchos problemas para dormir, le estaban dando pesadillas. Obviamente los niños expresan el malestar y la preocupación y el miedo, no en forma explícita, sino que lo expresan a través de este tipo de situaciones. De pronto se ponen caprichosos. Él, por ejemplo, no estaba caprichoso, pero sí le estaba dando mucho temor dormirse. Entonces decidimos hacer un juego, entre comillas, un juego con la imaginación. Entonces, todas las noches antes de dormirse, antes de acostar, pues cuando ya está acostado, relajado en su cama, estamos haciendo un juego con la imaginación de unos 10, 15 minutos, y es prácticamente visitar con la mente un lugar de la naturaleza, un lugar que conocemos, un lugar real, pero visitarlo recordando todos sus detalles, ¿no? Entonces nos metemos ahí en el sitio y sentimos, por ejemplo, si es el mar, sentimos la arena en los pies, los olores, los sonidos. Lo importante es reconstruir juntos ese recuerdo que sea en todo su sentido, ¿no? Las sensaciones que te produce, los olores, los sonidos, los pensamientos y el bienestar que ese lugar te produce. Entonces, en esa forma, él también ha logrado dormir más tranquilo, y entonces él dice, bromeando, dice que así puede soñar con el lugar del que estuvimos hablando. Entonces esa es otra estrategia interesante. Cada uno de nosotros puede desarrollar estrategias para viajar con la imaginación y con el pensamiento. Y el tercer aspecto muy importante es aprender a relacionarnos, aprender nuevamente a relacionarnos entre nosotros. 2 aspectos sobre esto. Hay personas con las que tenemos una convivencia un poco forzada en este periodo. Son las personas al interno de la familia, y entonces en ese caso las personas con quienes estamos compartiendo el periodo de cuarentena, es muy importante estar juntos, pero aprender también a respetar algunos espacios individuales que es bueno mantener y que cada uno de nosotros necesita. Entonces, lograr respetar nuestra necesidad de estar solos un poquito en la cercanía excesiva es un aspecto muy importante de estar juntos, ¿no? Desarrollar la capacidad de escuchar las necesidades de los otros, de escuchar no solo con los oídos, sino también con los sentimientos, es muy importante. Pero también hay personas de las cuales estamos lejos físicamente, personas que de pronto nos gustaría ver, personas que nos están haciendo falta. En ese caso, lo importante es lo contrario, es hacer sentir nuestra cercanía aunque estemos lejos. ¿Y eso cómo se puede hacer? Se puede hacer con una llamada, se puede hacer con Skype, con todos los medios que la tecnología nos ofrece, pero sobre todo se puede hacer con una comunicación auténtica, una comunicación que transmita los afectos. Es el momento de pronto para decirnos las cosas que sentimos los unos por los otros, es el momento para expresar esos afectos que a veces uno da por hecho y entonces no se esfuerza en comunicar. Creo que esta puede ser una buena oportunidad para hacerlo. Bueno, creo que son esas 3 ideas por el momento. Obviamente hay millones de otras ideas, pero en este momento esas me parecen muy importantes y me parecen las 3 cosas que más me han ayudado, que más nos han ayudado a todos acá en Italia para sobrellevar este momento difícil. Gracias. Excelentes recomendaciones, Ana Cristina. Muchísimas gracias por tu aporte. Esperamos tenerte nuevamente en nuestro canal para que sigas dándonos luz con tu sabiduría. Si te ha gustado esta información, dale a me gusta y compártela con tus amigos y con tus familiares. Si te interesa el tema de la salud y el bienestar, suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto. Bueno, terminamos acá nuestro video. Si tienen preguntas, sugerencias o ideas, los invito a que dejen un comentario y a que sigan conectados para que podamos seguir cultivando nuestra salud mental aún en este momento de dificultad. ¡Chao!